Dios soberano, Dios creador del universo, de toda la tierra, de todas las cosas bellas que nos rodean, a ti damos gracias, Señor. En esta mañana, donde nos venimos a congregar en tu nombre, para recibir, Señor, tu bendición y para apreciar tu gloria y darte toda la honra por los siglos de los siglos. Te pedimos, Padre Dios, que sigas obrando en nosotros un día más, con tu paciencia y con tu benignidad, para que nosotros, humanos, viviendo en un mundo corrompido, podamos vivir según tu palabra y según tu voluntad. Ayúdanos en esta hora, Padre, por eso acudimos a ti en oración, porque nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos. Ayúdanos, Padre. Nosotros recibimos la salvación preciosa hace tiempo, y a través de ella nosotros tenemos una nueva vida en Cristo, y sabemos que esta nueva vida se tiene que manifestar por nuestra forma de vida y por nuestra forma de caminar en este mundo contaminado. Por eso te pedimos, Señor, que nos ayudes a caminar de esta manera. Ayuda a cada uno de los hermanos de la iglesia de Tarancón. Están aquí, bendícelos aquí, Señor, y los que estén en casa o estén enfermos o estén trabajando, allá donde estén, que tú estés con ellos, Señor, que tú sigas guiándoles con tu palabra y que sigas formando en ellos un corazón nuevo para que puedan vivir para ti, Señor. Te pedimos por todas las iglesias que hay en el mundo repartidas, porque se está predicando fuertemente el Evangelio. Ahora en España sé que está levantando una iglesia en Lanzarote. Te pedimos, Señor, que obres allí. Y también se está predicando fuertemente el Evangelio en Rumanía, para que la palabra también llegue con veracidad a ese lugar. Te pedimos por todos los obreros, Señor. Sabemos que somos hombres, pero contigo todo lo podemos. Todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece, así dices en tu palabra, Señor. Y nosotros, puesta la confianza en ella, vivimos día tras día, sabiendo que pronto está tu venida y que esperamos a nuestro Señor de las nubes, para que donde Él esté, nosotros también estemos. También te pedimos, Padre Dios, en esta hora, por los hermanos que están escuchando tu palabra, y que obra en ellos, en esos oídos que muchas veces se vuelven cerrados, y en esos corazones que a veces se vuelven olvidadizos. Y te pedimos, Señor, que tu Espíritu gobierne en nosotros para que podamos recibir esta palabra y atesorarla y sobre todo ponerla por obra. Te pedimos también por los labios del que predica, para que predique correctamente y de su palabra solo salga la verdad, solo salga tu palabra, que es como una espada de doble filo. Te pedimos todas estas cosas, Señor, como siempre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias. Vamos a Apocalipsis, capítulo 2. Hay que recordar que durante estas semanas estamos aprendiendo sobre el mensaje de Cristo a las iglesias. Mensaje de Jesucristo a las iglesias. Y nosotros, si somos una iglesia, es un mensaje para nosotros, ¿verdad? Es un mensaje también para la iglesia de Tarancón. Yo pienso que el de hoy, cosas del destino, es un mensaje muy para Tarancón, muy para la iglesia de Tarancón. Luego sabrán a qué me refiero. Es cierto que cuando aprendemos Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, las cartas que Jesucristo manda a 7 iglesias en Asia, se está refiriendo a la totalidad, dijimos, ¿no? Cuando empezamos a estudiar la iglesia de Éfeso, se está refiriendo a la totalidad de la historia de las iglesias, no en concreto a 7 iglesias en un concreto lugar, en Turquía, sino a todas las iglesias en la historia. Por eso al final de cada carta dice: el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, ¿verdad? El que tiene oídos oiga, pero en todas las iglesias, no solo en estas. Porque a lo largo de toda la historia va a haber iglesias que van a tener estas características, iglesias que no van a tener, han dejado el primer amor, o iglesias que van a ser perseguidas, o iglesias como la de hoy toca la iglesia de Pérgamo, iglesias que estaban mezcladas con el mundo, iglesias mezcladas con el mundo. Eso es lo que caracterizaba principalmente a la época a la que se refiere la iglesia de Pérgamo. Todas las iglesias se refieren a una época en concreto de la historia. La iglesia de Éfeso se refiere al primer siglo de la historia de la iglesia. Un siglo donde se evangelizaba fuertemente, donde se sacrificaba fuertemente, donde había muchas obras, pero que en ocasiones se olvidaban lo más importante, que era el objeto de eso, que era Cristo, el amor a Cristo, ¿vale? La segunda iglesia, la iglesia de Esmirna,
caracterizaba a las iglesias del segundo siglo, tercer siglo, hasta el año 313 aproximadamente, año en el que el emperador Constantino adoptó como religión oficial del Imperio Romano al cristianismo. ¿Vale? Entonces, estamos hablando de 2 siglos donde la iglesia fue perseguida, donde miles de cristianos murieron devorados por leones, donde murieron quemados en la hoguera, donde murieron hervidos en aceite, donde murieron despellejados, descuartizados y cualquier forma horripilante que te pueda venir a la cabeza de muerte. Fue un tiempo de persecución. Entonces, la iglesia de Esmirna simbolizaba esto. Pero todavía hoy hay muchas iglesias perseguidas. Aquí en España no, pero en África son perseguidas, en China son perseguidas, en los países islámicos son muy perseguidas y atormentadas. Entonces vemos como siempre, en toda la época va a haber características como estas iglesias. Hoy, iglesia de Pérgamo. En primer lugar vamos a acudir a la palabra de Dios para leer los versículos que se refieren a esta iglesia. Capítulo 2, ¿lo tienen, hermanos? ¿Sí? Capítulo 2, versículo 12 hasta el 17, ¿vale? 12 al 17. Leo yo pares y los hermanos me acompañan en los impares. Empiezo hoy. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Vamos a leer nuevamente, versículo 17, nuevamente todos juntos. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Muchas gracias. Hoy, iglesia de Pérgamo, una iglesia que representa a la época desde el año 313 aproximadamente después de Cristo hasta el año 606, donde comenzó el papado, ¿no? Donde comenzó el papado. Esta época por ejemplo, Pérgamo viene de la palabra pergamino. En esta ciudad fue inventado el pergamino, en contra de lo que se usaba hace miles de años, que era el papiro para escribir. En esta zona se inventó el pergamino. El papiro lo usaban más en Egipto, ¿vale? Pero aquí usaban el pergamino. Nos encontramos una ciudad, nuevamente. Recuerden, son ciudades. Éfeso es una ciudad, Esmirna era una ciudad, Pérgamo era una ciudad. Y en primer lugar tenemos que aprender cómo era la característica de esta ciudad, para saber en qué contexto se encontraban los hermanos de esta iglesia. Pérgamo era la capital del imperio de Asia Menor, de la provincia, de Asia Menor. Recordamos que había tres ciudades en esta área geográfica que luchaban por ser la capital, la principal. Era Éfeso, era Esmirna y era Pérgamo. Pero en esa época la capital era Pérgamo. Era una ciudad muy importante, no solo comercial, de manera comercial, sino que era una ciudad culturalmente muy importante. De hecho, en Pérgamo estaba la segunda biblioteca más grande de la historia. La primera, ¿dónde se encontraba?
visto la película Ágora? Habla de eso, ¿no? De cómo destruyeron la biblioteca de Alejandría, que era la biblioteca más grande y más extensa que ha habido nunca. Una biblioteca donde se encontraban cantidad inmensas de manuscritos. Pues en la ciudad de Pérgamo había una biblioteca que no tenía nada que envidiar a la de Alejandría. Se calcula que más o menos había 200.000 200.000 manuscritos. Entonces era una ciudad que culturalmente era muy importante. También allí se encontraban muchos templos que hacían idolatría. Por ejemplo, se encontraba allí un templo en honor a Zeus, el dios romano y dios griego. De hecho, había un templo que le llamaban el altar o trono de Zeus. Por eso Jesucristo, cuando habla a esta iglesia, dice: yo sé dónde moras. ¿Dónde moras? En el trono de Satanás. ¿Qué quiere decir? Que era la capital principal, no solo del imperio de la provincia de Asia Menor, sino que era la capital donde Satanás tenía centrado el mayor cúmulo de pecado. Era su capital, la capital de pecado. Por ejemplo, en tiempos de Babilonia era la capital del pecado. En tiempos de Daniel, ¿verdad? Pero aquí la capital era Pérgamo. Era donde mayor pecado había. Y en ese contexto, una ciudad abierta culturalmente, una ciudad donde se hacía mucha idolatría, por ejemplo, a la diosa Cibeles, a otros dioses griegos y dioses paganos, sobre todo, también principalmente. Entonces nos encontramos que dentro de esa gran ciudad se encontraba una iglesia cristiana. También Pérgamo se encontraba localizada en el valle de un río y Pérgamo estaba elevada, de tal manera que cuando un viajero iba a llegar a la ciudad de Pérgamo parecía que estaba en un tribunal, en una tribuna. ¿Saben lo que significa tribunal o tribuna? En un lugar más alto. Por ejemplo, yo estoy en una tribuna, en un tribunal. Es un lugar un poco más elevado. Entonces, Pérgamo era divisada como eso, como un trono, como una tribuna más alto que el resto del terreno. Por eso también Jesucristo trae a mención esta palabra. Entonces, en esta iglesia de Pérgamo, miren el versículo 12, vamos a comenzar. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Aquí aprendemos que Jesucristo siempre se presenta a todas las iglesias, con la carta. Cuando uno manda una carta se tiene que presentar, ¿no? Porque la persona a la que tú le envías la carta tiene que saber que eres tú el que la manda. Y Jesucristo manda a esta iglesia, a la iglesia de Pérgamo. Pérgamo significa matrimonio, unión mixta, unión mixta, ¿vale? Apúntenlo, porque esto es lo que iba a acontecer en este lugar. En esta capital se había mezclado una cantidad de pensamientos, de creencias, religiones, de tal manera que era como un batiburrillo de todo, una mezcolanza de todo. Cabe destacar que de allí no podría salir nada bueno espiritualmente. Por eso los hermanos, los cristianos que vivían en esa ciudad, estaban en una gran oposición, en un gran peligro. Ellos no sabían qué día iban a morir. Ellos sabían que cualquier día iban a morir. Un cristiano en Pérgamo, cualquier día podía ser el día de su muerte. ¿Entienden? Nosotros ahora no, pero en esa época. Por eso tenían esta manera de vivir. Ellos sabían que tenían que escuchar la palabra de Dios. Aquí dice: el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. ¿Dónde aparece que la palabra de Dios es aguda como una espada de 2 filos? En la Biblia, ¿no? Hebreos capítulo 4, versículo 12. Búsquenlo, por favor, vamos a leer. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Hebreos 4, 12, por favor. Hermanos varones, ¿pueden leer? Hebreos capítulo 4, versículo 12. ¿Lo encuentran o no? ¿Sí? Venga, 1, 2, 3.
Uy, hay que desayunar antes de venir a la iglesia, hermanos. Hay que desayunar fuertemente. La palabra de Dios, ¿qué es? Viva y eficaz y más cortante que una espada de 2 filos. No de un filo, de 2 filos. Dice que penetra hasta lo más profundo del alma y discierne. Entra ahí, dice el que divide, ¿el qué? Hasta los tuétanos, ¿no? Lo más profundo de los huesos. El tuétano es un líquido que hay dentro de los huesos. Dice que la parte y divide el alma y el espíritu. Y discierne los pensamientos, las intenciones ¿de quién? Del corazón. ¿Qué quiere decir? Que la palabra de Dios es algo tan profundamente bueno, tan profundamente cortante, que penetra hasta lo más profundo del alma. Y amén, que eso es así. Porque si eso no fuera así, ni tú ni yo estaríamos regenerados. Estaríamos regenerados exteriormente, como todas las religiones regeneran exteriormente, pero interiormente siguen llenos de pecado y de podredumbre. Pero la palabra de Dios es algo tan hermoso, que penetra hasta lo más profundo del ser. Y como un bisturí de precisión, ¿saben el bisturí que utilizan los cirujanos? Algo tan preciso que tiene que cortar. Pues así es la palabra de Dios, penetra hasta el fondo. Pues aquí Cristo se presenta, dice, yo soy eso. Yo soy el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. También en Apocalipsis, más adelante, dice que Jesucristo matará con la espada que sale de su boca. Jesucristo vendrá en un caballo blanco, ¿verdad? Con sus ropas manchadas en sangre, pero con un nombre escrito, el Verbo. Dice que matará con la espada que sale de su boca. Espada de 2 filos que sale de su boca. Esta es la palabra de Dios. Lo que venimos a escuchar es la palabra de Dios, no la palabra de evangelista o palabra de pastor o palabra de... No, es la palabra de Dios. Y Cristo se presenta, el que trae eso, el que trae una espada, dice esto. ¿A quién está hablando? Cristo. Está hablando a una congregación, está hablando al pastor de una congregación. Recordad que cuando dice escribe al ángel, se refiere a la persona que está a cargo de esa iglesia. La persona que está a cargo de esa iglesia, como pastor, como obispo. Y también se dirige a nosotros, 2000 años después, los que están sentados en una pequeña iglesia, en un pequeño pueblo, de una pequeña provincia de España. A todos se nos dirige. Cristo quiere enseñarnos el poder de su palabra, que es como una espada de 2 filos que corta. En esta ciudad, ¿saben por qué se caracterizaba también? Porque ellos tenían un templo al dios de la medicina, Asclepios, dios de la medicina. ¿Han visto alguna vez en las ambulancias, farmacias, hospitales, una serpiente o 2 serpientes enroscadas? ¿Eso de dónde viene? No, esto viene de Pérgamo. También se refiere a algo, pero esto viene primero de Pérgamo. ¿Por qué? Porque en Pérgamo había un templo a este dios que se llamaba el dios Asclepios. Este dios era el dios de la medicina y de la curación. Y se representaba con 2 serpientes enroscadas. No una serpiente. Esa es la de Israel. Una serpiente en un madero. Esa es la serpiente de bronce que veía el pueblo de Israel en Éxodo. Pero las 2 serpientes enroscadas, una y luego acaban una enfrente de la otra, eso es de esta época de Pérgamo. Era una fábula, que él había visto a 2 serpientes, a una serpiente que estaba a punto de morir y otra serpiente la sanaba. Por eso era el dios de la medicina. Allí había muchas escuelas y muchas, clínicas, recordad, hace 2000 años, de la época, donde gente iba a aprender medicina, de la época. Que ahora más sería santería, algo parecido, ¿no? Entonces, pero lo que Cristo viene a traer es verdadera curación. Ellos tenían a toda clase de dioses, principalmente Zeus. Tenían a Demeter. Tenían muchos dioses. Tenían incluso al dios de la medicina. Pero estaban enfermos, muy enfermos espiritualmente. Por eso Cristo tenía que venir con el poder de su boca, con una espada, a sanarles. Por eso dice, yo soy el que tiene la espada de doble filo. Dice
esto. ¿Y qué dice? ¿Qué dice Cristo? Miren lo que dice, versículo 13. Yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. A todas las iglesias dice esto Cristo. Yo conozco tus obras. Y como hemos dicho todas las semanas, Cristo a ti y a mí nos dice, yo conozco tus obras. Y vivimos como si Cristo no nos viera. ¿Sí o no? Y vivimos como si nos pudiéramos esconder de Él, como Jonás. Él nos ve y Él conoce nuestras obras y te reprenderé por ellas. O nos alabará. ¿Se acuerdan de la iglesia de Esmirna? Ella no fue reprendida. Dijo, yo conozco tus obras. Y no encontró nada de reprender. Sabía que estaban haciéndolo bien. Y sabía que iban a tener persecución. Y sabía que iban a sufrir. Iban a morir. Pero ahí estaban. En cambio, la iglesia de Éfeso, conozco tus obras, sí, tu arduo trabajo, tu paciencia, que no toleras a los malos. Conozco que has hallado entre los tuyos a falsos maestros y los has hallado mentirosos y los has echado. Pero tengo contra ti que has dejado mi primer amor. Y aquí Cristo le dice, yo conozco tus obras. ¿Y qué conoce Cristo de esta iglesia? Miren, versículo 13. Yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Aquí cuando dice, yo sé dónde moras, Cristo dice, yo sé dónde estás, yo conozco tus obras, yo conozco tus circunstancias. ¿Qué piensan? ¿Que Dios no conoce las circunstancias de cada uno? Claro. Dios conoce cada circunstancia de cada familia, de cada persona de esta iglesia y de todas las iglesias del mundo. Y Él nos lo dice, yo conozco tus obras. A los hermanos de la iglesia de Pérgamo, yo conozco tus obras, yo sé lo que haces. Y yo sé dónde moras, dónde vives. Yo sé que vives ¿dónde? Donde tiene el trono Satanás. Es decir, donde ahora está la capital del pecado. Yo sé que vives ahí. Yo sé que es difícil. ¿Tú te imaginas vivir en Las Vegas y no cometer pecado? ¿Te imaginas? Por ejemplo, una capital de pecado sería Las Vegas, ¿no? Ahí todo, prostitución, juego, drogas, violencia. No he estado nunca, ni quiero ir. A mí llévenme a una isla en Bali, si quieren, tranquilamente. ¿Eh? Y tampoco, déjenme aquí. Pero, por ejemplo, Ibiza. Si yo les digo la palabra Ibiza, ¿qué se les viene a la cabeza? Una ciudad de pecado, ¿no? Una isla de pecado, llena de discotecas, vayan en verano, todo lleno de discotecas, de droga, alcohol, perversión. ¿Sí o no? Sí. Tampoco quiero ir. Pues Pérgamo era esa capital. Y Cristo dice, yo sé que estáis ahí. ¿Te imaginas a ti viviendo en Las Vegas? ¿Qué harías? ¿Repartirías folletos de propaganda de chicas o de propaganda de casinos siendo creyente? No, es que aquí no hay otro trabajo, yo tengo que repartir estos folletos. ¿Te imaginas? No, ¿verdad? Pues imagínate este grupo de creyentes en esta capital del pecado. ¿Sería fácil o difícil llevar la vida cristiana? Muy difícil, muy difícil. Aquí Cristo dice, yo sé dónde moras, dónde tiene el trono Satanás. Pero tienes algo bueno. O sea, estás ahí en ese lugar terrible, pero, dice, retienes mi nombre y no has negado mi fe. ¿Qué quiere decir Jesucristo esto de que no has negado mi fe? Has perseverado. Has seguido estando firme. Acompáñame con sus Biblias a Lucas. Lucas capítulo 12. Dejen el marcapáginas aquí en Apocalipsis 2 para luego volver rápido. Y acompáñame con sus Biblias a Lucas 12. Versículo 8 y 9. Lucas 12. Versículo 8 y versículo 9. Ahora van a leer las hermanas y van a enseñar a los hermanos cómo se lee. ¿Vale? Hermanas de la iglesia de Tarancón.
con esas voces fuertes y preciosas. Lucas, capítulo 12, versículo 8 y 9. Una, dos, tres. Gracias. Dice, no retienes mi nombre y no has negado mi fe. No has negado a Cristo. Eso es muy bueno. No has negado a Cristo. Por eso es necesario asegurarse que la fe que retenemos es la fe que pertenece a Jesús. ¿Me han oído, hermanos? Hay que asegurarse que la fe que tenemos es la que pertenece a Jesús. Es la fe que pertenece a Cristo. No negar nunca la fe, lo que eres. No lo niegues nunca. Porque aquí Cristo dice, os digo que todo aquel que me confiese delante de los hombres, también yo a él le confesaré delante de los ángeles de Dios. Y al que me niegue, yo le negaré delante de los ángeles de Dios. Entonces, no tenemos, hermanos, que mirar de qué forma caminamos y de qué forma testificamos nuestra fe. Porque ¿cómo niego yo la fe? Miren, no sería tan evidente como Pedro negó a Cristo, ¿no? Ah, tú eres Galileo, mira, si tienes hasta el acento de los galileos. Y Pedro, no, yo no conozco a este chaval, ¿no? Yo no sé quién es. Este Jesús de Nazaret. La primera vez que oigo su nombre. Eso fue muy evidente, ¿verdad? Fue evidentísimo que él negó a Cristo. Pero muchas veces tú y yo le negamos. Y no con nuestros labios, sino con nuestra forma de vida. Porque tu entorno te ve. Tu entorno te vigila. Recuerda, tu entorno es campo de batalla del enemigo. Y él nos observa. Y sus enviados te observan. Esperando a que tú metas la pata, hagas algún error. Y te digan, oye, pues tú no dices que eres creyente, que eres cristiano. ¿No testificas tú que eres diferente a los demás? Y te señalan con el dedo. No lo niegas. No lo niegas con tu boca, pero lo niegas con tus obras. Pero Cristo te dice, yo conozco tus obras. Dios dijo al pueblo de Israel, este pueblo, sí, de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y Cristo puede mirar a las iglesias, a la iglesia de Tarancón, a la iglesia de Madrid, a la iglesia de Cuenca, a todas las iglesias, y ver dentro de ellas algunas personas que con la palabra dicen amén, pero con sus obras, todo lo contrario. Por eso es importante comprender esto. Y recuerda, Cristo te ve. El evangelista es tonto, perdón la expresión. El evangelista no se entera de nada, pero Cristo se entera de todo. A mí no me van a tener que dar cuenta. Yo tendré que dar cuenta de mis obras, de mi responsabilidad como obispo de esta iglesia. Pero tú tendrás que dar cuenta de tus obras. Y todos tenemos que dar ejemplo. Ah, no, el evangelista es el que tiene que vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Es el que tiene que dar ejemplo. Él es el que tiene que vivir santamente. Él. Es el representante. No. Se equivocan. Somos cada uno de nosotros los que tenemos que vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Porque cada uno tenemos que individualmente dar cuenta de nuestra forma de vida. Individualmente. A mí no me carguen lo suyo, yo ya tengo bastante con lo mío. ¿Sí o no? Claro. Por eso no hay que negar la fe. Y estos hombres, estas mujeres, viviendo en una ciudad de pecado, ellos estaban guardando la fe en Cristo. Ellos seguían guardando la fe en Cristo. Y eso es bueno. Dice incluso, nombra un nombre, ¿verdad? Miren, vamos a buscar otra vez Apocalipsis, capítulo 2, porque esto es muy hermoso. Porque da un ejemplo de una persona, un nombre propio, que no aparece en ninguna parte de la Biblia, solo aquí. Antipas. Nadie conoce a Antipas, pero fue tan precioso para Cristo que Él lo nombró en su palabra. Y toda la gente que lea este libro, millones de personas conocerán lo que pasó con Antipas. Un hombre que sería pequeño entre los hombres, pero que Cristo le dio
un calificativo. Mi testigo fiel. Esto a uno le tiene que poner los pelos de punta. ¿Quién, en Apocalipsis capítulo 1, quién dice yo soy el testigo fiel? Cristo mismo dice yo soy el testigo fiel, ¿no? Pues Antipas dice que él fue también un testigo fiel. Testigo fiel. Habéis guardado, retenéis mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Había un hombre que pertenecía a la iglesia de Pérgamo que se llamaba Antipas. Antipas, ¿saben lo que significa? Significa uno contra todos. O contra todos. Antipas, eso significa Antipas. Estar en contra de los demás. Eso es lo que tenían que hacer los creyentes en Pérgamo. Estar en contra de todos los demás. Estar en contra del sistema, estar en contra de la cultura, estar en contra de toda la sociedad. Eso es ser creyente, estar en contra de todo. Y eso no se llama extremismo, eso se llama obediencia. Y este Antipas no dice que aquí dice que fue muerto entre vosotros. No dice cómo, pero la tradición cristiana cuenta que fue asado dentro de un becerro de bronce. ¿Saben cómo mataban también? Ellos tenían becerros de bronce. ¿Se acuerdan cuando aprendemos los seminarios, vemos las imágenes de Baal, cómo eran, ¿no? Que eran huecas para poner a los bebés en los brazos de esa imagen y por dentro la imagen ardía y se ponía el rojo vivo y luego el bebé era echado a las llamas de fuego, a las llamas de dentro de esa imagen, ¿verdad? Pues estas tradiciones habían continuado y ellos tenían becerros de oro, huecos por dentro, tenían una trampilla donde metían al desdichado, desdichada, cerraban la trampilla, ponían leña debajo y dentro de ese carnero, de ese becerro de bronce, era guisado, era asado. ¿Terrible o no? No era una muerte rápida, era una muerte lenta y dolorosa. Pues cuenta la tradición que así murió Antipas, en esa ciudad de Pérgamo, en esa ciudad llena de idolatría. Aún así, ellos no habían tenido temor. Dicen, vosotros habéis retenido mi nombre. Aún en esos días, cuando visteis lo que le pasó a Antipas, vosotros, ¿qué pasó? Perseveraron. Vosotros habéis retenido mi fe. Vamos a imaginar por un momento. Hermanos de la iglesia de Tarancón, ¿vale? Mírense a las caras. Mírense. Ahora vamos a pensar en alguien de aquí, de la iglesia. Resulta que los tiempos cambian y empieza una persecución a cristianos evangélicos. Y capturan a Fernando. Y van a la plaza del ayuntamiento. Y allí lo meten dentro de un becerro y lo asan vivo. ¿Vendríamos a la iglesia el domingo? La iglesia rodeada de gente con antorchas y con cachas y cuchillos. ¿Vendrías a la iglesia el domingo? Buena pregunta, no respondan ahora. ¿Entienden, hermanos? Pues ellos en esa época, viendo eso, ellos retuvieron la palabra, retuvieron la fe. Este testigo fiel, Antipas, fue digno de ser nombrado por Cristo. Mi testigo fiel. La palabra testigo en en griego, es martus. Martus. Escríbelo si quieres en tu Biblia. Testigo significa martus. Martus viene de mártir. O mártir viene de martus. Pero antes del Nuevo Testamento, martus no significaba mártir como la concepción que nosotros tenemos de un mártir, ¿no? El martus, el testigo, era el que daba fe de algo. Cuando Dios da la ley, y cuando Dios da su ley levítica, cuando Él muestra todo lo que Él quiere que hagamos, Moisés dice, cuando haya un problema, pues tenéis que traer 2 testigos, ¿no? 2 testigos. Eso era martus. Alguien que diga, sí, yo lo vi, yo estaba ahí. Eso es un testigo. Martus. Después, en el Nuevo Testamento, ya esta palabra de martus fue transliterada a mártir, que significa testificar con tu vida lo que tú dices que es. ¿Entienden?
Antes se testificaba con la boca. En un juicio tú testificas con tus labios. Yo lo he visto. Eso es un testigo en un juicio, ¿no? Pero el mártir es el que testifica con su vida. La iglesia de Esmirna eran testigos, mártires, porque testificaban con su vida que eran verdaderos creyentes. Yo creo en Cristo. ¿Se acuerdan del mártir que vimos la semana pasada al final de la predicación? ¿Se acuerdan? ¿No? Yo dije que un hombre murió como mártir, ¿no? Muchos, pero yo mencioné un específico nombre en la iglesia de Éfeso. ¿No se acuerdan? Policarpo. Pertenecía a la iglesia de Éfeso. Era pastor en esa iglesia. ¿Qué le pasó? Murió en la hoguera. El procónsul le dijo, te doy tiempo, te doy la última oportunidad, retráctate, insulta a Cristo, niégale y yo te salvo. ¿Y qué dijo Policarpo? 86 años. ¿Y ahora voy a negar a mi Señor? Haced vuestra voluntad. Y fue quemado en la hoguera. Eso es un mártir, testigo. Cristo es mi Salvador, mi Redentor. Eso es ser testigo de Cristo. Por eso es muy importante que nosotros seamos testigos fieles. Como aquí, ¿quién? Antipas. Antipas. Uno en contra de todos. Cristo dijo, ay de vosotros cuando el mundo hable bien de vosotros. El mundo tiene que hablar mal de nosotros, eso es normal. Eso será que estamos testificando correctamente de Cristo. Porque Cristo no tiene nada que ver con este mundo, con las cosas de este mundo. ¿Entienden, hermanos de la iglesia de Tarancón? Y si incluso tenemos que ser mártires, hay que llegar al martirio. Pero claro, ¿quién tendrá la fe? ¿Quién tendrá esa fe? Cristo dijo, cuando vaya a la tierra, hallaré fe. Nuestra época es muy difícil encontrar mártires. Estamos tibios. Una espada en la garganta y nos pasará igual que a Pedro. ¿Cristo? Ni idea. Aquí dice 3 cosas. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Unas poquitas cosas. Algún detalle. Tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. ¿Y qué es la doctrina de Balaam? Que enseñaba a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Poner tropiezo, comer cosas sacrificadas a los ídolos y a fornicar. Entonces, tenemos que aprender. ¿Qué es lo que nos enseña aquí? Esto es como el caballo de Troya. El permitir estas cosas, ¿saben la historia del caballo de Troya? ¿Sí, no? Troya era una ciudad muy grande, con unos muros inmensos. Nadie podía conquistarla, nadie podía entrar en esa ciudad. Ataque tras ataque era repelido, porque desde las murallas, flechas, catapulta, de todo, aceite, fuego, nadie podía conquistar esa ciudad. ¿Pero qué hicieron? ¿Qué hicieron las tropas enemigas? Construir un caballo grande, de madera. Dentro de ese caballo, unos pocos soldados. Y lo dejaron a la puerta del templo. Ellos pensaron que era una ofrenda. La ofrenda la metieron dentro de la ciudad. Por la noche, cuando todos dormían, los soldados que había dentro del caballo salieron y mataron a toda la ciudad. Pudieron abrir los muros, entrar en el ejército y destruirla. Desde dentro. ¿Entienden? Desde fuera era imposible destruirla. Por eso, desde dentro. La primera época de la iglesia cristiana, ¿cómo obraba Satanás contra la iglesia? Desde fuera, ¿verdad? Como ese ejército que quiere conquistar una fortaleza. Satanás envía sus tropas desde fuera. Por eso la época del mártir. Por eso la época de Esmirna, época de persecución. Pero Satanás se da cuenta de una cosa. ¡Guau! Esto es igual que darme de cabeza contra un muro. No puedo. Entonces, ¿qué hace? Voy a entrar. No puedo desde fuera, tiene que ser desde dentro. Por eso esta época.
el diablo se mete encubiertamente. Cristo habló de esto muchas veces. Tenéis que tener cuidado porque va a haber muchos, no pocos, muchos que van a entrar encubiertamente dentro de las iglesias. ¿Para qué? Para destruir. Y esto pasó en la iglesia de Pérgamo. Satanás dijo, desde fuera no puedo, tengo que meterme. Por eso, esto es lo que tenían mal en la iglesia de Pérgamo. Esto es lo que hay mal en muchas iglesias, que permiten ciertas cosas que no se deben permitir. Miren, doctrina de Balaam. La palabra doctrina significa enseñanza. Enseñanza de Balaam. ¿Quién era Balaam? ¿O qué es la doctrina de Balaam? Esto aparece en Números. Números capítulo 22 al 24 y luego capítulo 31 de Números. ¿Quién era Balaam? Balaam era un profeta de Dios que se corrompió por dinero. Llegó el rey de los moabitas, Balac. Oye, yo quiero destruir a este reino. Yo quiero destruir a los israelitas. Maldícemelos. Yo te doy dinero. ¿Cuánto cobras, profeta? Yo te doy dinero y tú los maldices. Pero Balaam, cada vez que iba a maldecir al pueblo de Israel, ¿qué pasaba? Que solo salía bendición de su boca. Dios obraba, él quería maldecir y lo que salía era bendición. Y llegó Balac, pero oye, ¿pero qué haces? ¿Que yo te paga para que me los maldigas? ¿Y tú los estás bendiciendo? Que no hay manera, chicos. Yo intento maldecir y no puedo. No puedo. Eso era obra de Dios. Ya está. Dijo Balaam, mira, yo no los puedo maldecir, pero te voy a decir lo que tienes que hacer. Te voy a enseñar la doctrina de Balaam. ¿Qué me vas a enseñar, Balaam? Mira, Balac, ¿sabes qué tienes que hacer? Manda a las chicas más guapas de tu reino, las chicas más guapas, las más sexys, mándalas a los israelitas. ¿Entienden? Las chicas más bonitas, mándalas a los israelitas. Mandó a mujeres bellas. Los israelitas, wow, qué chica más guapa. ¿Sí? Por ejemplo. Y se casaban con ellas. ¿Qué pasaba cuando un judío se casaba con una gentil? Ya estaba desobedeciendo la palabra de Dios. Y después, ese hombre judío con esa mujer gentil, y la mujer, ay, es que mi Dios, yo quiero que adores conmigo, venga, por favor. ¿Y qué hacían? Comían cosas sacrificadas a los ídolos. Esa mujer mataba un carnero para Balaam o cocinaba carne que había sido sacrificada por Astoret. Entonces el judío decía, no, esa carne es mala, esa no la puedo comer. Es carne sacrificada a los ídolos. Y la mujer, ay cariño, que le he puesto comino y todo como a ti te gusta. Hasta cilantro lleva, venga, come. Y el judío cogía y comía. Y a cometer fornicación. Lo normal entre el pueblo pagano. Lo normal entre el pueblo pagano. Entonces esta era la doctrina, esta era la enseñanza de Balaam. ¿Verdad? Eso pone aquí, ¿no? Pero tengo unas pocas cosas que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo. Ahora vamos a buscar en Números, capítulo 31. Números, capítulo 31. Números 31. Versículo de... Aquí vuelve Israel de luchar contra Madián. Contra Madián. La orden que Jehová siempre daba es que tenían que matar, donde los pueblos que iban a entrar, tenían que matar a todos, ¿verdad? Hombres, mujeres, niños. Esa era la palabra de Dios. Porque sabía que si dejaban algo, eso los iba a corromper. ¿Y qué pasó cuando el pueblo fue a Madián? Destruyeron, mataron a los hombres. ¿Pero qué pasó con las mujeres? Se las llevaron para ellos. Y cuando Moisés vio esto, que traían a las mujeres, dijo, ¿pero qué habéis hecho? ¿Pero qué hacéis? Miren,
Versículo 14. Y se enojó Moisés contra los capitanes del ejército, contra los jefes de millares y de centenas que volvían de la guerra. Y les dijo Moisés: ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Matad pues ahora a todos los varones de entre los niños, matad también a toda mujer que haya conocido varón carnalmente. Aquí Moisés dice: ¿pero por qué traéis a las mujeres? Por culpa de esas mujeres, no de esas, sino por culpa de las mujeres que había con Balaam, las moabitas. Por ellas se corrompió el pueblo de Israel. Esa es la doctrina de Balaam. Esa es la enseñanza de Balaam. Por culpa de ellas, a causa de ellas, Israel prevaricó. Y contra Jehová, a lo tocante a Baal, peor. Baal significa Señor. Peor significa brecha. Baal significa Señor o amo. Y peor significa brecha o grieta. Es decir, donde hubo una grieta con Dios. Por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. ¿Dios castiga o no castiga? Dios castiga. Dios castigó al pueblo de Israel porque cogieron mujeres que no correspondían tomar para ellos. Por eso Dios los castigó. Y ahora los creyentes. ¿Por qué decimos a los jóvenes que no pueden tener novia en el mundo? ¿Por qué? No deben. No que no puedan, porque poder pueden, de hecho lo hacen. No deben. ¿Por qué? Yo, esta chica, bueno, es guapa, tal, me la llevo a la iglesia y la evangelizo. Eso es lo que tú te crees. Ese es el caballo de Troya para ti. Te va a destruir. De hecho, los está destruyendo. Y están avisados. Y no es porque no estén avisados. Estáis avisados. Jóvenes, solteros, separados, viudos, cualquier situación en la que tú tengas. Tú no puedes hacer lo que quieras con tu vida. Es mi vida privada, ¿yo tengo derecho o no tengo derecho? No, porque tú, si eres creyente, tú has sido comprado con un precio precioso que es la sangre de Jesucristo. Tu cuerpo ya no te pertenece. Tu cuerpo ya no te pertenece. Y si tú piensas que tu cuerpo te pertenece es porque tú no eres creyente. Y esa es la doctrina de Balaam que perdura en las iglesias de hoy. Viene una chica, ¿qué piensas que esa chica guapa te la ha presentado un amigo? No, te la ha presentado el mismísimo diablo. Y tus ojos hacen chiribitas. Y tú caes, y fornicas, y pecas, y te apartas de la iglesia, y no la evangelizas. Va a ser ella la que te va a pervertir a ti. Esto aparece desde Números. ¿No lees la Biblia? ¿Entienden, hermanos? Por eso no puede uno obrar. No, yo es que necesito mujer. No. Pablo lo dice a los corintios. Muchas veces hay que aprender mucho de la iglesia de Corinto. Fue reprendida duramente. ¿Qué dijo Dios a la iglesia de Corinto? Capítulo 5, había un joven que estaba con la mujer de su padre. Fornicando con la mujer de su padre. Esa mujer había abandonado a su padre y estaba con el hijo. ¿Ese hijo tenía entendimiento? Pues si esta mujer que estaba con mi padre ahora está conmigo, ¿qué no me va a hacer a mí? Lo mismo. Pero él persistía en estar con ella. Y lo peor, la congregación permitía que ese joven estuviera allí. Pablo, ¿qué les dice en 1 Corintios 5, del versículo 1 al 9? ¿Qué les dijo? Búsquenlo, la Biblia. 1 Corintios. Porque esta es la doctrina de Balaam. Esta es la enseñanza de Balaam. Esto es lo que había dentro de la iglesia de Pérgamo. 1 Corintios. Y también en cualquier iglesia. Y Tarancón no está exenta. Primera de Corintios, capítulo 5. Miren. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, ni tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, es decir, ni la gente del mundo.
O sea, peor que el mundo. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos, es decir, estáis sin fruto, estáis atontados. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo pero presente en espíritu, y como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para que destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿No es buena vuestra jactancia, corintios? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos, pues, de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con vieja levadura. Vieja levadura es decir, de vivir de la manera antigua, vivir como vive el mundo, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta, que no os juntéis con los fornicarios. Pero aquí Pablo, versículo 10, dice, pero no con los fornicarios ni ladrones del mundo. No, ahí sí que tenéis que ir a evangelizar. Con el que llamándose hermano sea fornicario. Llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra, maldiciente, borracho, ladrón, con el tal ni aún, ¿qué dice? Ni aún comáis. Y Pablo esto lo toma muy en serio. Y nosotros lo deberíamos tomar muy en serio. ¿Entienden, hermanos? Por eso cuando hay alguien que hace algo incorrecto se le advierte. No, eso no es así. Cuando alguien peca fuertemente en la iglesia, ¿qué hay que hacer con él? ¿Directamente echarlo? No. ¿Puede estar dentro? Tampoco puede estar dentro viviendo de esa manera. Por eso hay que reprenderle y darle oportunidad para que se arrepienta. Pero si no se arrepiente, entonces sí. Entonces sí, mi amigo, dice la palabra, tenlo por publicano. Por favor. La puerta está abierta para entrar, pero también está abierta para salir. ¿Te amas el mundo? Vete al mundo. Vete al mundo. Pero por favor, no manches el nombre de Cristo. Porque tú cuando estás en el mundo y estás en la iglesia y viviendo como en el mundo y sigues viniendo a la iglesia y viviendo como en el mundo y viniendo a la iglesia, estás manchando el nombre de Cristo. Estás manchando su iglesia. No tu reputación. Estás manchando la reputación de todos y cada uno de nosotros. Muy serio o no serio. ¿Es serio o no serio? Es muy serio. Por eso no se puede permitir cosas en la iglesia. Miren, hermanos, para mí sería muy fácil que cuando yo me entero de, hermano, evangelista, pues mire, fulanito tiene novia. Fulanito, ven, no vengas más. Oiga, que fulanita la ha tirado de los pelos a menganita. Menganita, no vengas más. Eso sería muy fácil, ¿no? Bueno, tirar los pelos no es tan grave, la fornicación, ¿vale? Son ejemplos, pero que hay que tener muy en serio. No se puede vivir de cualquier manera. Pablo nos advierte, Cristo advierte de esto. Vamos a volver a Apocalipsis, porque aquí esta doctrina de Balaam, esta enseñanza, que enseñaba a Balac, es decir, a un extranjero, a poner tropiezo ante los hijos de Israel, es una enseñanza que el diablo utiliza para poner tropiezo a sus hijos, a los cristianos. ¿Saben qué es poner tropiezo o piedra de tropiezo? Esta expresión venía de los judíos en los caminos antiguos. No eran asfaltados, no eran asfalto tan precioso como el que tenemos ahora, que es todo liso, ¿verdad? Los caminos siempre antes tenían piedras. Las piedras medianamente pesadas se podían quitar, pero había pedruscos grandes que no se podían quitar y que lamentablemente estaban en el camino y muchas veces tropezaban y caían. Por esa piedra que había en medio del camino. Eso era ser piedra de tropiezo. Y eso es lo que Cristo no quiere dentro de la iglesia. Que haya personas que pongan tropiezo. No seas piedra de tropiezo con tu vida.
porque esto es muy serio. Nosotros tenemos que vivir dentro de unos estándares de pureza, dentro de unos estándares de lealtad y fidelidad a Cristo. Pero los creyentes muchas veces se los saltan. En la iglesia de Pérgamo pasaba esto. Habían tolerado a gente, a personas que habían entrado y vivían conforme se vivía en Pérgamo de fuera. Fornicación, adulterio, comer cualquier cosa, cualquier tipo de carne sacrificada a ídolos, podían vivir en pecado. Y eso lo toleraban dentro de la iglesia. Por eso Cristo dice, tengo unas pocas cosas en contra de ti, de la iglesia, no de una persona. Tengo cosas en contra de ti, de la iglesia en sí, porque la iglesia en general no puede permitir estas cosas. Poner tropiezo. Miren, acompáñame con sus Biblias. A 2 de Corintios. La iglesia de Corinto es un ejemplo fiel y verdadero de defectos en la vida cristiana. Miren, 2 de Corintios, capítulo 6. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14 al 18. Segunda de Corintios 6, versículos 14 al 18. Os voy a leer. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo? ¿Qué tienen en común la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué concordancia Cristo con Belial, Cristo con Satanás? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo de Dios, viviente, como Dios dijo. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo, mi pueblo. Por lo cual salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Pero no tengáis, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Por eso, jóvenes, no es que no puedas tener novia, es que tú no te puedes unir con una incrédula. Por lo primero, no te va a entender si es que eres creyente. No te puedes unir en yugo desigual. ¿Qué quería decir con estas palabras? Yugo desigual. La palabra dice que no puedes poner a arar a un mulo con un buey, ¿no? Son animales diferentes. Uno es más alto que el otro, uno es más fuerte que el otro. ¿Y qué pasará? ¿Tú te imaginas en un yugo? Un yugo era lo que se ponía a los animales, este trozo de madera para agarrarlos, que no se escapen, para arar y para sembrar la tierra. Y pones a dos animales diferentes. ¿Cómo va a ir eso? ¿Eso va a ir torcido? ¿Va a tirar el uno más que el otro? ¿Sí o no? Por eso tienen que ser los dos iguales. Mula, juntas. Bueyes, juntos. Caballos, juntos. ¿Entienden? Por eso dice, no os unáis en yugo desigual. Desigual quiere decir no que seas tú mejor. No, es que no es lo mismo. Tú eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Y él es, o ella es un hijo del diablo. Puede sonar fuerte, pero es real. La palabra lo dice. No os unáis en yugo desigual. ¿Qué compañerismo tiene Cristo con Satanás? ¿Qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué compañerismo? Ninguno. No podemos. No tomes en poco la palabra de Dios. El versículo 3. Miren lo que dice el versículo 3 del capítulo 6. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado, no sea tirado por tierra. Escucha, tú estás intentando evangelizar. Estás predicando el evangelio. Bueno, es que yo voy a una iglesia cristiana, predicamos la palabra, la salvación, tal. Oye, parece bonito lo que tú estás diciendo, ¿no? Pero luego, por otro lado, estás coqueteando con una chica. Hola, sí, toma mi número de teléfono, luego quedamos, ¿no? ¿Qué pasará con tu ministerio? Será vituperado, tirado por tierra. La gente que te está viendo evangelizar por un sitio y te está viendo fornicar por otro, ¿qué va a pensar?
Bla, 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 bla. ¿Sí o no? Bla, 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 bla. No sirve de nada. Eso es lo que vemos en el mundo. Yo no es por criticar, pero yo siempre utilizo la iglesia católica. ¿Por qué? Porque yo antes era católico. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasaba? Que te dejan hacer lo que tú quieras. Puedes tener novia, puedes tener novio, puedes casarte, puedes separarte, puedes hacer lo que te dé la gana. ¿Pero la palabra enseña eso? No. No enseña eso. No os unáis en yugo desigual. Y sobre todo, no seas piedra de tropiezo. ¿Os acordáis las palabras de Cristo? ¿San Lucas? Era me acuerdo, Lucas 17:1 me parece. Dice, en la vida tendréis tropiezo. Sí, sí, sí. Tropezar, podéis tropezar, pero ¡ay! ¡Ay de aquel por el cual viene el tropiezo! Mejor le sería, ¿el qué? Echarse al cuello una piedra de molino y tirarse al mar. Eso dice Cristo con aquellos que son causa de tropiezo dentro de la iglesia. Y siempre hay muchas piedras de tropiezo dentro de la iglesia. Pues Cristo te dice, ay de ti. Mejor te diría que te pusieras una piedra al cuello y te tiraras al Mediterráneo. Porque amigos, Dios es un Dios de amor. Pero Hebreos 12:31 dice, Dios es fuego consumidor. Y ay de aquel que cae en las manos de un Dios vivo. Ay de aquel. Por eso no podemos vivir de cualquier manera. En la iglesia de Pérgamo había pasado esto. Sí, habían retenido la fe, ¿sí? Habían retenido la fe en Cristo, no la habían negado, pero habían permitido que entrara gente que no debía estar ahí. Gente que ponía tropiezo a los creyentes, a los hermanos. Enseñaban la doctrina de Balaam. Esto no pasa nada. Comer carne, no pasa nada. Beber cerveza, vino, no pasa nada. ¿Entienden? El creyente que, por ejemplo, Pablo dice también a los corintios, hay algunos que comen carne, ¿no? Por ejemplo, los judíos no podían comer cierto tipo de carne, ¿verdad? No podían comer carne de cerdo, no podían comer carne de muchos animales, porque eran carnes de animal inmundo. Pero Cristo nos dice, nadie os juzgue en comida, ni en bebida, ni en día de reposo. Es decir, al creyente le da la libertad de comer carne, ¿vale? Entonces nosotros podemos comer cualquier cosa. Pero ¿qué problema había? Que había gente que tenía poca fe, o eran débiles en la fe, y veían a uno comer carne, uy, esa carne no se debería comer. Pero el creyente dice, no, sí se puede. ¿Eso es correcto o incorrecto? Pablo dice, si yo sé que el hermano débil va a caer porque yo estoy comiendo carne, aunque yo sepa que eso no es malo, mejor no lo como. Pablo dice, mejor no pruebo ni un trozo de panceta. Mejor no como nada de carne si yo sé que ese hermano va a caer. Por eso, hermanos, cuando dicen, ¿se puede beber vino? ¿Se puede beber cerveza? Por poder puedes. Pero mejor no. ¿Por qué? Tú imagínate que estás con tu copa de cerveza en un bar, aquí en Tarancón. Imagínate que es cerveza sin alcohol, ¿no? Y estás tomando tu cerveza sin alcohol. Y aquí el bigote blanco, de la espumilla. Y pasa un hermano de la iglesia. Hola, adiós. Y te ve con una cerveza. ¿Qué va a pensar? Un hermano débil, débil. Anda, míralo. Luego predicando el evangelio y se está arreando ahí un tercio de cerveza. ¿Qué os parece? Por eso mejor Aquarius. Aquarius. Coca-Cola, aunque tampoco sea muy buena para la salud. Un zumo. Sí, la cerveza, vale, sí. Si tú puedes, no debes. Por si acaso te ve algún hermano débil en la fe. ¿Entienden, hermanos? Por eso debemos tener verdaderamente conocimiento de la palabra. Apocalipsis, vuelvan. Romanos 14:13 dice, decidid ya. Tenéis que decidir no poner tropiezo. Yo pido a los hermanos de la iglesia de Tarancón, al que no sea hermano, al que no sea creyente, busca a Cristo,
para que te salve. Pero a los que dicen ser hermanos, decidan ya no ser más piedras de tropiezo. No vivas según tu manera, porque Dios te va a castigar. Nos enseña Pablo también a los Corintios. Dice que cuando había algunos fornicando, dice, algunos están enfermos y otros duermen, es decir, han muerto. Dios nos puede quitar la vida. Si nosotros no andamos de manera correcta y si somos hijos de Dios, ¿qué va a hacer Dios? ¿Va a permitir que sigamos viviendo de cualquier manera? Dios nos puede quitar la vida. Dios nos puede quitar la vida. De hecho, muchas veces Dios quitó la vida cuando se hace algo incorrecto. Ananías y Zafira, ellos hicieron lo incorrecto. Dios les quita la vida. Como ejemplo, imagínense, a ver quién se iba a atrever a decir, voy a dar tanto de ofrenda y luego no dar. Ejemplo, Ananías y Zafira, ¿no? Y hay más ejemplos. El joven ese echado a Satanás. ¿Para qué? Para que muera. Muera la carne a fin de que el espíritu sea salvo. No es que se vaya al mundo a vivir como quiera, no. Es para que Dios le quite la vida. Una enfermedad, un accidente, cualquier cosa. Entonces, cuidado cómo andas si eres creyente o dices ser creyente. Dice, a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. La palabra nos enseña, cualquier pecado que cometáis está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo, peca. Por eso el pecado de fornicación es muy grave. Muy grave. Muy grave. Ten cuidado. Ten cuidado con la doctrina de Balaam. Ay, no pasa nada porque los jóvenes tengan novia. Había un hombre en esta época, Cicerón. ¿Han escuchado hablar de Cicerón? Cicerón escribió una frase. No sé si, creo que lo tenía por aquí. Sí, Cicerón. Miren lo que dijo Cicerón. Para que vean la cultura de la época y lo que pensaban de los cristianos. Si hay alguien que piensa que un hombre joven no se deba permitir el amor de muchas mujeres, esta persona está dañada en extremo. Eso dijo Cicerón. Se lo vuelvo a leer lo que dijo Cicerón. Si hay alguien que piensa que un hombre joven no se le deba permitir el amor de muchas mujeres, esta persona está dañada en extremo. ¿No entienden? O sea, no pasa nada. Hay que amar. Hay que compartir el amor. Esa es la época. Ahora no. Tu hijo viene a casa con una novia. Ay, no pasa nada. Y la semana siguiente viene con otra novia. Ay, esta es más guapa. Qué bien. Mira, mi hijo tiene novia. Y la semana siguiente viene con otra. Ay, mi hijo es un machote. ¡Ja, ja, campeón! No, hermano. Sí, nos reímos, pero... Tropiezo tras tropiezo. Esto es un tema central para Cristo. El tropiezo es un tema central para Cristo. Y toma muy en serio cómo vivimos. Y Apocalipsis nos da testimonio de ello. A cometer cosas sacrificadas a los ídolos. Pero dice también otra cosa, versículo 15. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Miren, aquí dice doctrina de los nicolaitas, ¿verdad? En la iglesia de Éfeso, dice, yo sé que ahí había algunos que hacían las obras de los nicolaitas, ¿no? ¿Sí o no? A la iglesia de Éfeso dice, ahí hay algunos que, o sea, tú no haces las obras de los nicolaitas, las cuales yo aborrezco. Y aquí dice la doctrina de los nicolaitas. Los nicolaitas no es que hicieran obras, sino es que incluso tenían una enseñanza. ¿Qué es esto de las obras de los nicolaitas y la doctrina de los nicolaitas? Enseñanza de los nicolaitas. Muy parecido a la doctrina de Balaam. ¿Qué significa esto? Que entran cosas dentro de la iglesia que no están tan mal vistas. Esta es la doctrina de los nicolaitas. La doctrina de los nicolaitas es Romanos capítulo 1, la primera parte. O sea, Romanos capítulo 6, la primera parte, versículo 1, la primera parte del versículo. Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Esa es la doctrina de los nicolaitas. No pasa nada porque todos los pecados están perdonados. Entonces, no importa la manera en la que tú vivas, porque todo está perdonado.
Esa es la doctrina de los nicolaitas. Y la doctrina de los nicolaitas venían a poner una jerarquía eclesiástica. Es decir, poner personas como jefes de tribus o como jefes de imperios, ¿me entienden? Por ejemplo, vuelvo a repetir, la Iglesia Católica es un ejemplo de doctrina nicolaita. ¿Por qué digo yo esto? Y recuerden, no es por criticar. Yo he sido católico. Yo lo he dicho muchas veces. En la universidad estudié doctrina católica. Yo en casa tengo un título, luego un día lo voy a traer para que lo vean. Julián Caballero García, DECA. Un título de... ¿Qué significa DECA? Declaración de Competencia Eclesiástica Académica. Es decir, yo puedo dar clases de doctrina católica a los niños. No la doy, no la doy. Pero yo tengo mi título para darlo. No sirve para nada eso. ¿Pero qué enseñan? No pasa nada. No pasa nada. Cuando entra algo, cada vez matrimonios homosexuales, adopción de niños por parejas del mismo sexo, tal. La Iglesia poco a poco está, vale. Está permitiendo, ¿por qué? Si el Papa saliera ante las cámaras y dijera, la homosexualidad es un grave problema, es algo que tienen que solucionar porque eso pervierte el corazón del hombre, eso tal. ¿Saben qué pasaría? ¿Qué pasaría con el Papa? Ese mismo día sale fuera. Muchacho, ¿que no rompes el negocio? ¿No vas a estropear el negocio? Si aquí se trata de no pasa nada, paz y amor, ecumenismo. Es decir, unámonos, amémonos todos somos hijos de Dios. No. ¿Entienden? Eso es una doctrina nicolaíta. Los nicolaitas se metían dentro de las iglesias, ponían jerarquías, por eso hay obispos, arzobispos, hay presbíteros, hay sacerdotes, hay misioneros, los pobrecicos que están por ahí por África, o en la Conchinchina. Está el Papa, está los de... ¿Cómo se llamaban estos? Los cardenales. Hay toda una serie de jerarquías. ¿Verdad? Un tinglado grandísimo de jefes, jefecillos, encargados. Y perdonen que hable así, que parece... Pero no quiero ser irrespetuoso, pero esa doctrina no se merece respeto. ¿Por qué? Porque no enseña la palabra verdadera de Dios. Hay que entenderlo. Y si no, lee la Biblia. Lee la Biblia. Yo por eso me sentía tan decepcionado. Porque yo toda la vida creyendo unas cosas, cuando lees la Biblia dices, ¿pero qué me han enseñado? Era todo mentira. Todo mentira. Pero los hermanos, vuelvo a repetir, de Pérgamo, habían retenido esto. Miren, ¿qué dice? Tengo cosas contra ti. Tienes ahí. También, versículo 15, y también tienes ahí a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. El problema de las iglesias es tener dentro el veneno. El veneno. Tener dentro doctrinas peligrosas. Por eso cuando alguien en la iglesia entra y empieza a asistir a la iglesia, pero tú ves que esa persona no es lo que dice ser, que esa persona anda mal, anda corrompida y corrompiendo, un poquito de levadura leuda toda la masa. ¿Saben las máquinas estas máquinas que son una pinza así? Y abajo hay un montón de muñecos y de juguetes y cosas para los niños que cogen la pinza y... Pues eso hay que hacer con esas personas que están en la iglesia, que corrompen y hacen piedra de tropiezo. Tú, fuera. ¿Entienden? Y nadie se puede enfadar. ¿Por qué? Porque eso, un poco de levadura leuda toda la masa. Yo me dan mucha pena los jóvenes de esta iglesia, personalmente. Yo hace 2 años les daba clase a los jóvenes, ¿verdad? ¿Cuántos jóvenes asistían a las clases? 12, 15. Hacíamos concursos, dábamos regalos, premios, una piña, un grupo.
con sus debilidades y con sus virtudes, pero estaban unidos. Pero un poco de levadura, y todos estropeados. Todos o casi todos. ¿Sí o no? Jóvenes, estoy hablando con vosotros. ¿Sí o no? Éramos antes, sí. ¿Y qué ha pasado? Hay que tener cuidado. Un poquito de levadura lo estropea todo. Una manzana podrida estropea todo un canasto. Y no es necesario coger la manzana podrida y tirarla, que sería lo mejor. Yo pienso que es mejor coger la manzana, quitarle lo podrido y dejarla. Pero cuando la manzana está demasiado podrida, ya no hay remedio. Eso es lo que pide Cristo. Eso es lo que pide Cristo. Un poquito más, ¿vale? ¿Es serio o no es serio, hermanos? ¿Es serio o no es serio? Yo por eso quiero que aprendamos. Yo no puedo hacer mejor o peor, pero ustedes como iglesia tienen esa responsabilidad también. Yo estoy en casa, yo estoy en mi trabajo, yo hay cosas que no me entero. Y ustedes a lo mejor se enteran y luego no dicen nada. Infórmenme. No piensen que yo soy cómplice de nada. Yo en el momento que me entere de algo, yo obraré. Pero si no me entero, no puedo obrar. ¿Entienden, hermanos? Y hoy les voy a dar duro. Y a mí también, porque también me estoy predicando a mí, ¿eh? También me predico a mí. Apocalipsis capítulo 2. Miren el versículo 16. Después de todo lo que les dice, que no es poco, versículo 15, o sea, 14 y 15, les reprende. Y el versículo 16, esto es lo que Jesús quiere que ellos hagan. Miren, ¿qué quiere Cristo que yo haga? Por tanto, arrepiéntete, pues. Si no te arrepientes, vendré a ti tarde. No, pronto. Vendré pronto. Si no te arrepientes, yo vendré pronto y pelearé con ellos con la espada de mi boca. ¿Con qué? ¿Qué es la espada de su boca? Con su palabra. Va a pelear contigo y te va a matar. Y te va a destruir. Porque Dios crea con su boca. Génesis nos enseña eso, ¿no? Que Dios creó todo con el poder de su boca. Sea la luz. ¡Pah! Sea con su boca. Y también destruye con su boca. Con su palabra. Crea con su palabra. Destruye. ¿Qué tiene que hacer el creyente? Miren, a 5 iglesias, de las 7 a 5, les dice, arrepiéntete. Son 7 en total, ¿no? Las 7 iglesias. A 5 les dice, arrepiéntete. La semana pasada lo dije, ¿no? ¿Qué es arrepentirse? Hace 2 semanas. Si tú vas en esa dirección, arrepentirte es ir a otra dirección. Eso es arrepentirse de verdad. Pero ¿a quién dice Cristo que se tiene que arrepentir? ¿Al pecador? Si hay aquí alguno que está viviendo mal, por favor, ese que se arrepienta, ¿vale? ¿Dice eso la palabra? ¿Sí? No. La iglesia. ¿Por qué? Tenemos que tener esta noción. El pecado como algo generalizado. ¿A qué me refiero con esto? Tú cometes pecado, ¿no? Pero por unión, por comunión, por afinidad, está pecando toda la iglesia. ¿Entienden? Por eso, por ejemplo, Daniel, él pecó, Daniel pecó. ¿Pecó Daniel? Capítulo 6 aprendimos el otro día de Daniel, ¿no? Que estos hombres, estos gobernadores, estos sátrapas, buscaban a ver Daniel, ¿en qué podemos acusarle a este Daniel? Porque nos lo queremos quitar de en medio, es un estorbo. ¿Eh? Él era importante, lo querían quitar, le tenían envidia. Por eso buscaron estos sátrapas. ¿En qué podemos hacerle caer a Daniel? Y Daniel capítulo 6 dice, no pudieron encontrar nada en contra de él porque él era fiel. No pudieron encontrar nada en contra. ¿Entienden? En contra de Daniel. Así es como hay que ser. Que no puedan encontrar nada en contra de ti. Arrepiéntete si tienes algo en contra. Pero Daniel, en el capítulo 6, al final, y en el capítulo 9, hace oraciones. ¿Y qué dice en esa oración? Perdónanos porque hemos pecado, porque nos hemos extraviado.
porque nos hemos corrompido y hemos hecho mal delante de tu presencia, oh Jehová. ¿Hemos? Bueno, Daniel, no seas así, ellos. No, Daniel dice, hemos, se incluye en el paquete. Él no ha hecho nada malo, pero por afinidad, porque él es israelita, él es hebreo, por afinidad, él sabe que él ha cometido el pecado. ¿Entienden? Por eso en la iglesia es igual. El que comete adulterio, el que fornica, el que roba, el que se emborracha, no está pecando solo él, es toda la iglesia, por comunión. Jeremías también lo decía. Jeremías, un varón de Dios, un profeta de Dios. Y dijo también, perdónanos Jehová, porque nos hemos extraviado, nos hemos corrompido. Y él no había hecho nada malo, al contrario, él predicaba la palabra de Dios. Por eso el problema está cuando tú piensas, bueno, es mi problema. No, es mi vida, yo hago lo que quiero con mi vida. ¿Qué le importa lo que yo haga? No, sí importa. Porque tu vida estás afectando a toda la congregación. Y por tu culpa está siendo blasfemada toda la congregación. Y por tu culpa está siendo señalada toda la congregación. ¿Sí o no? Sí. Porque aunque sea el que hace el pecado, la gente dice y este. Toda esa gente en esa iglesia. Porque uno es un hipócrita, todos son hipócritas. Porque uno es un chismoso, todos son chismosos. Porque uno es fornicario, todos son fornicarios. ¿Sí o no? ¿Sí es? Por eso aquí cuando dice arrepiéntete, la iglesia se tiene que arrepentir. Hacer como Daniel, hacer como Jeremías, orar por la iglesia. ¿Sabes que un hermano ha pecado? Ora por él como si fueras tú. Eso se llama amor. Ora por él como si el que lo hubieras hecho eres tú. No hagas, pobrecito, la que le espera. No, sí, eres tú también. Uno por hacer y otro por permitir. Por eso hay que tener mucho cuidado. Hay que arrepentirse. Este mandato se aplica a todos los cristianos, no solo a los que vienen primero a Jesús, todos. Entonces, hay que arrepentirse, hermanos. El pecado influye a toda la iglesia. Arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. No seas como esos que piensan, si Cristo dice que viene, pero no viene nunca. Puede venir a por ti. Ten cuidado. De verdad, hermanos de la iglesia de Tarancón, tienen que mirar cómo andan. Sobre todo jóvenes, tenéis que mirar cómo andáis. Y es duro para mí todos los días, lo mismo. Pero ¿qué pasa con los niños en el cole cuando no aprenden una cosa que hay que hacer? Bueno, ya la aprenderás cuando seas mayor. No, hay que pum. Algún día, tanto va el cántaro a la fuente, ¿no? Por eso yo insisto tanto, por favor, anden como lo que dicen que son. Si son creyentes, bienvenidos a la iglesia, anden conforme creyentes. Mira, si tú vienes aquí por obligación o vienes aquí por costumbre, no vengas. Si amas el mundo, quédate en el mundo. Cuando te canses del mundo, vuelve. Dios es amplio en perdonar. Pero quédate allí. No digas que eres cristiano, quédate allí. No seas piedra de tropiezo para otros. Quédate. Y si eres creyente, arrepiéntete. Y ora por la iglesia. Miren la promesa que de Dios da. Versículo 17. Para terminar. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Ven? Cristo dice, el que tiene oído para oír, oiga. No todos están preparados para oír esto. Hay personas que estarán escuchando la predicación y estarán diciendo, madre, vaya regañina. Y habrá otros que estarán diciendo, esto es como cuando uno está malo y le dan el ibuprofeno. Está haciendo bien. El ibuprofeno está malo, ¿no? Pero te hace bueno. ¿Sí o no? ¿Sí? Cuando uno está enfermo espiritualmente, no necesitas que te digan,
Muy bien, Bonico, sigue así. No. Necesitas que te digan lo que necesitas. Necesitas algo amargo que te haga mejorar de tu enfermedad. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, a todas. Al que venciere, vuelvo a decir, al que venciere, se puede traducir también al que persevere hasta el fin, ese será salvo. El que venciere, daré de comer del maná escondido. Daré de comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita blanca ha escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino solo aquel que lo recibe. ¿Qué quiere decir esto tan hermoso? Pues mira, que va a llegar Cristo y nos va a dar una piedrecita blanca con tu nombre nuevo escrito y te va a sentar a comer del maná escondido. ¿Quiere decir eso? Más o menos. En primer lugar, recordemos el contexto que estamos aprendiendo hace 2000 años. ¿Qué era una piedrecita blanca? Una piedrecita blanca simbolizaba muchas cosas. Por ejemplo, cuando había un banquete y te invitaban al banquete, no había tarjetas. Ahora dan tarjetas, ¿no? Te invitamos a la comunión, te invitamos al bautizo, te invitamos a la boda, ¿no? Hay tarjetas para todo. Ahora los niños llevan tarjetas al cole para su cumpleaños. Te invito esta tarde al Sanipar, con todos mis amigos, ¿verdad? Tarjetas. Pero antes, cuando te invitaban a un banquete, daban una piedra blanca, con tu nombre escrito. Me voy a explicar bien. Una piedra blanca que se partía por la mitad. En una parte ponía tu nombre y en la otra parte ponía el nombre del Señor que te invitaba. De tal manera, cuando tú llegabas al banquete, tu piedra debía encajar. Puedes pasar. Puedes pasar al banquete. También la piedra blanca se utilizaba en los juicios. Había un juicio, ¿no? Había un juicio y había que dictar sentencia. Si te daban una piedrecita blanca, eras inocente. Y si te daban una piedra negra, eras culpable. Por ejemplo, los piratas usaban mucho esto, extrapolado. ¿Saben cuando a uno le daban la mancha negra? Quiere decir que estaba sentenciado a muerte. Sentenciado a muerte. Entonces, la piedra blanca significa que eres aceptado, que estás invitado. Y ya nadie te la puede quitar. ¿Por qué? Porque tiene tu nombre. ¿El de quién? ¿El de mi madre? No, el mío. No puedes ir al banquete, ¿no? Con la mujer, con los niños. No, es que está aquí mi nombre, mi familia. Tal. No. Solo tú. Por eso la salvación es individual. Individual. Cada uno somos responsables ante Dios. Esa piedrecita blanca. ¿Y qué quería decir comer el maná escondido? Claro. ¿Qué pasaba con los creyentes de Pérgamo? Que nadie les invitaba ya a las comidas, ni a los banquetes. Todos los tenían como apestados, enemigos, eran enemigos de todo. Eran antipas, estaban en contra de todo, en contra de todos. Por eso los cristianos en Pérgamo eran odiados y asesinados, y mucho menos los iban a invitar a comer. Entonces ellos estaban tristes, no nos invitan a las comidas ya, hemos perdido los amigos que nos invitaban a los banquetes. Por eso Cristo dice, yo os voy a dar a comer algo mejor que un banquete, yo os voy a dar del maná escondido. Me recuerda a la predicación de San Juan capítulo 6, ¿verdad? Cristo dice, yo soy el pan de vida. El pan que a la vida eterna permanece. Ese pan os voy a dar yo. El pan de la tierra echamó, se pudre. Pero el pan, el maná que Dios nos da, ese es de vida eterna. Ese es riquísimo. Riquísimo. Y tú te imaginas a ti cuando llegues y te den una piedrecita blanca con un nombre. Y es que, mira, no va a ser tu nombre. No va a poner, por ejemplo, la piedrecita y ponga Osema. ¿Va a poner Osema en la piedra? Ah, un nombre nuevo. Un nombre nuevo. ¿Por qué? Porque Cristo nos conoce por nuestro nombre, por nuestro verdadero nombre. Las ovejas, ¿no? El pastor conoce a todas sus ovejas y las llama por su nombre. Tú aquí en la tierra te llamas Osema. Te llamas Alicia, te llamas Jessica, Luigi. Aquí te llamas de una manera. Pero cuando tú vayas al cielo, tú te vas a llamar de otra. ¿Y qué nombre vas a tener? No lo sé. Solo tú lo vas a saber y solo Dios lo sabe. Y Cristo te lo va a dar en esa piedra diciéndote como ejemplo, como símbolo. Pasa, estás invitado. Y tú vas a ver tu nombre. Y seguro te va a gustar.
Yo creo que aquí muy pocos tienen el nombre que les gusta. A mí no me gusta Julián. Me habría gustado más, no sé. ¿Cuál? Sergio. Sergio está bonito. Jonathan. A mí me gusta Jonathan. John. Pero no, tengo Julián. Pero cuando llegue al cielo no me llamaré Julián, ¿seré? Ni idea. Pero seguro que me va a encantar el nombre. Seguro que me va a encantar porque va a ser Cristo mismo el que me diga, toma. Yo creo que lloraré en ese momento. Y yo creo que ustedes llorarán cuando tengan esa piedrecita blanca. Y yo creo que la van a guardar. Qué bonito. Nos va a recordar que estamos ahí. Por eso tenemos que pensar en esto. Esa piedrecita blanca con un nombre escrito es una cosa pequeña, una piedra. Cristo no te va a dar un lingote de oro y en el lingote un nombre. No, no, no. Te va a dar una piedrecita blanca. Vas a comer maná, no vas a comer mango, ni papaya, ni kiwi, ni aguacate. Vas a comer maná escondido. Ese fruto del árbol de la vida. Es gracioso, hermanos, pero yo creo que donde más nos vamos a reír es en el cielo. Cuando tengamos nuestra piedrecita blanca. Pero, recuerda, no es para todos. Recuerda, no es para todos. Aquí dice, al que venciere. ¿Y para vencer qué hay que hacer? Luchar. Para vencer hay que luchar. Para ganar la carrera hay que hacer correr el que más. ¿Sí o no? Claro. Si tú quieres ganar en algo, tú tienes que sudarlo. La vida cristiana no es venir a la iglesia. Qué bien predica. Vámonos. Y luego vive de tu manera. No, 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 eso no es la vida cristiana. La vida cristiana tú tienes que decir, la palabra que está entrando me la quedo, la pongo por obra, lo hago y doy testimonio de ello. Y entonces podré tener opciones de vencer. Si no, me voy a quedar por el camino. Hace unas semanas aquí fue la carrera esta que hacen el día 31, ¿no? La carrera de San Silvestre. Aquí en Tarancón son unos copiotas, todo lo copian. Esto lo han copiado de Vallecas, de la carrera esa de San Silvestre. Y van todos corriendo. Pero luego, yo como pasan justo por la puerta de mi casa, yo salgo ahí a reírme un rato. Porque luego veo gente así, perdón, gente como yo gorda, ¿no? Y no van corriendo, van así. Venga. La cámara, Fernando, la cámara. Una vez que se levanta me muevo yo. Pero ¿me entienden? ¿Esos van a vencer? No, pero les da igual vencer. Ellos saben como yo, como si me pongo a correr yo. Seguro que me quedo en el camino, me quedo en mi casa sentado, ¿no? Pero en la vida cristiana no es igual. En la vida cristiana uno tiene que correr, tiene que luchar. Eso es vencer, eso es perseverar. No es otra cosa, hermanos. Por eso cualquiera no va a llegar. El creyente tibio, el frío, creyente que dice que es el creyente, pero no da su vida por Cristo. Sí, puede ser que sean salvos, claro. Pero luego, ¿qué va a pasar? No van a tener el mismo gozo en el cielo. Porque van a decir, tantas cosas que podía haber hecho yo y no las hice. Tantas cosas, tanta gente que podía haber evangelizado y me quedé ahí. Nada más que un creyente mediocre. Un 5 raspado, un suficiente. Hay que vencer, hay que sacar lo mejor de nosotros. No seamos como la iglesia de Pérgamo. Tenemos que limpiar, tenemos que sanear la iglesia. ¿Para qué? Para que podamos luchar juntos, para que estemos fuertes. Es difícil, sí, pero no imposible. Los tiempos sí, son tiempos malos, pero ¿quién pelea por nosotros? Cristo. Y si tú confías en que Cristo te va a dar un nuevo nombre y una piedrecita blanca, tú tienes que luchar, tú tienes que vencer, tú tienes que hacer muchas cosas. Miren, el diablo puede aparecer como un león rugiente. A los hermanos de Esmirna, los leones rugientes se los comían, ¿verdad? Pero también el diablo puede aparecer como un ángel de luz. Entonces tenemos que tener cuidado. ¿Cómo andan? No, jóvenes, no os unáis en yugo desigual. Jóvenes, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos.
Jóvenes, luchad por vuestra salvación. Cuidad de vuestra salvación con temor y temblor. Y adultos igual. Tienen que trabajar. Tenemos que cuidar de eso. El mundo es un lugar diabólico. Pero no por ello vamos a estar nosotros endemoniados. ¿Sí o no? El mundo es un lugar diabólico, sí. Pero de él nos rescató Jesucristo. ¿Para qué? Para que no andemos como ellos andan, sino como una nueva criatura. De la influencia del mundo debemos escapar. Ay, es que me atraen tantas cosas del mundo. Sí, no, pero huye de ella. Pablo dijo, huye de la fornicación. Huye. Huye de los placeres de la carne. Huye, corre, escapa. Como te lo tomes a broma, vas a caer. Tenemos que vivir como los peces, ¿verdad? Como el pez en el mar. El pez en el mar, ¿no? El mar está salado. Pero el pez está salado. El pez no está salado. El pez es soso. Pero está dentro del mar salada. Así el creyente tiene que estar en el mundo, sí. En el mundo, pero no mezclado con el mundo. Cristo hizo una oración. Te ruego, Padre, que los salves del mundo. No que los quites, no que los saques del mundo, sino que los cuides dentro del mundo. Porque nosotros sabemos que tenemos que vivir, tenemos que seguir viviendo ahí. A mí me encantaría ya estar en mi ciudad eterna. Pero como dice Pablo, bueno, si me tengo que quedar por el Evangelio, vale. Estoy en estrecho. Estoy en estrecho. Pero de verdad, ¿estáis en el mundo? Sí. Dios sabe dónde moras. Sabe que moras en Tarancón. En Tarancón hay mucho pecado. Sabe que trabajas en Carlopsa o en otro sitio. Sabe que está lleno de pecadores que te van a decir, oye, yo conozco a uno que vende droga. Oye, yo conozco a uno que se emborracha, vayamos. Oye, yo conozco a uno que tiene una amiga que está muy guapa, que para ti... ¿Entienden? Eso es Tarancón. Eso es Tarancón. Yo conozco mi pueblo. Lo siento, pero yo soy de aquí, yo lo conozco mejor que ustedes. Yo conozco a cada mala persona. Yo conozco a cada individuo de aquí, de los que son de aquí. Yo sé con quién puedo estar, yo sé con quién no debo estar. Tienen que tener cuidado con quién andan, con quién se juntan. Ten cuidado lo que pones en las redes sociales, ten cuidado cómo hablas, hay que tener cuidado de todo. De cómo vivimos, de verdad, y de cómo vivimos dentro de la iglesia, ¿vale? Aprendamos de la iglesia de Pérgamo. Ellos sí retenían la fe, pero tenía Cristo unas pocas cosas contra ellos. Ahora Cristo puede decir, yo sé de vuestra vida, sé cómo lleváis la vida cristiana, pero tengo algunas cosas en contra de vosotros. ¿Qué te diría Cristo? Piensa eso hoy. Hoy, esta tarde, cuando estés en casa, piensa, ¿qué tendría en contra de mí Cristo? ¿Qué me diría? Y recapacita. Y sobre todo, arrepiéntete. Arrepiéntete. Antes de que sea demasiado tarde. No andes de cualquier manera. Y si quieres andar de cualquier manera, no vengas. Te doy permiso. El que quiera vivir en el mundo, no vuelva, de verdad, no pasa nada. Yo no le voy a estar llamando, oye, ven. No. Yo no tengo esa peculiaridad. Dios obrará. ¿Vale? Si tú quieres estar en el mundo, si tú quieres arrepentirte, yo te puedo ayudar. Llámame, hablamos. Yo te ayudo. Cristo te ayudará. Pero si amas al mundo, quédate. No digas que eres creyente y luego haces las cosas del mundo. Si eres un incrédulo, quédate para recibir salvación. ¿Vale? Me gustan sus caras. Están todos muy serios. Está bueno el paracetamol, ¿eh? Vamos a orar. Padre Dios, te damos gracias por tu palabra, por tu amor, sobre todo por tu misericordia, porque tú eres misericordioso, Señor, eres perfecto en todas las cosas. Tú nos has limpiado, nos has lavado con tu preciosa sangre. Te pedimos, Señor, que nosotros podamos vivir con esta limpieza de corazón, que nosotros busquemos la paz con todos y sobre todo la santidad sin la cual nadie puede verte.
Tenemos que buscar en nuestra vida cristiana esa santidad. Tenemos que buscar día tras día tu luz, tu majestad. Ayúdanos para que podamos vivir de esta manera, Señor. No permitas que ninguna persona de esta congregación, que ningún alma de esta iglesia viva de cualquier manera. Ayúdanos a través de tu palabra para que sepamos cómo caminar, para que sepamos discernir lo correcto y lo incorrecto, para que sepamos quitar la vieja levadura de nuestras vidas. Si no, Señor, nosotros estamos en un mal camino. Tú puedes venir pronto para quitar el candelero de este lugar, para quitar la bendición en esta iglesia, para quitar la bendición en las vidas de las familias. Por eso te pedimos, Señor, que obres en nosotros. Ayúdanos, te lo pedimos. Cuida de cada una de estas personas que han venido hoy a escuchar tu palabra y que nadie se vaya conforme vino, sino que todos, cada uno de ellos, se vayan renovados, fortalecidos, se vayan cambiados, aunque sea una pequeña parte de su vida. Porque día tras día tú nos remodelas, día tras día tú nos mejoras. Esa es la fe que tenemos, esa es la esperanza que guardamos. Y te damos gracias por todas las cosas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a